Primero que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Claudio Ojeda, soy licenciado en Psicología y me propuse hacer estos videos con una finalidad pedagógica y de difusión para poder llevar la psicología a la comunidad, ya sea para lo que le puede servir para la vida cotidiana de las personas o para aquellos que simplemente estén interesados por una mera curiosidad de conocer, ¿no? Por el simple hecho del deseo de conocer algo nuevo que quizás no en este momento, pero por ahí en otro momento de sus vidas le puede ser una herramienta o algo que les posibilite desenvolverse en la vida cotidiana. Justamente Freud escribía no solamente para psicólogos o psiquiatras de época, sino que escribía también una psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, hablaba de aquellos eventos de la vida cotidiana en los cuales la psicología puede influir sobre ellos o que merecen ser analizados por la psicología y podrían dar respuesta y aportar a la calidad de vida de las personas, que podrían mejorar el bienestar de las personas. Bien, bueno, el motivo de este encuentro va a ser una explicación sobre Jacques Lacan. Principalmente vamos a abordar el tema del estadio del espejo, que es quizás lo más difundido hasta el momento sobre Lacan, y lo que se ha hecho más popular también. El estadio del espejo es básicamente una respuesta de Lacan ya a un tema que había sido planteado anteriormente por Freud. Ese tema planteado por Freud había sido cómo se llegaba a constituir el narcisismo, cómo llegaba a poder crearse el yo, ¿no? ¿Cómo es que tenemos un yo? Esto ya se lo había preguntado Freud. Había observado Freud a partir de los análisis que hace sobre la experiencia con niños, ¿no? Que no había un cuerpo dado de entrada, sino que era algo a constituirse. Sin embargo, nunca pudo explicar por qué el cuerpo se constituía. Lacan va a intentar dar cuenta de eso que Freud llama un acto psíquico, o al menos quedó explicado así, pero nunca desarrolló. Freud decía que el narcisismo, en la etapa del narcisista, en la cual se conforma el cuerpo, la realidad del yo, se producía un acto psíquico específico que daba lugar a la producción de eso, de ese narcisismo, de ese cuerpo, de ese yo, de esa realidad. ¿Cuál era ese nuevo acto psíquico? Bueno, Freud nunca lo llegó a desarrollar, claramente, por lo menos. Lacan va a intentar dar una explicación a partir de lo que es considerado el estadio del espejo. Bien, es una explicación a esta construcción del yo. Bueno, vamos a tratar de no dejar nada afuera, por eso me voy a guiar, una pequeña guía sobre los temas que tengo que hablar. Bien, bueno, en el año 1953 Lacan recién introduce los tres registros, bien, pero anterior a esto ya Lacan había hecho un esbozo o había insinuado algo bastante similar a partir de las teorías del espejo. Pero partamos de una base. ¿Quién es Lacan? ¿No? Partamos de la base, presentémoslo a Lacan. Lacan es un psiquiatra, es decir, viene de un ámbito médico. Sin embargo, nosotros lo conocemos como un psicoanalista. ¿Por qué alguien que viene del ámbito de la psiquiatría, ¿no? De un ámbito médico, termina en el ámbito del psicoanálisis? ¿Cuál es su bisagra, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Por qué pasa de un método que es más de tipo empírico descriptivo, es decir, en el
como la psiquiatría, en el cual yo describo síntomas puntuales y en función de una clasificación preestablecida yo determino cuál es la patología, es decir, tomo ciertos síntomas que veo a partir de lo que observo en el paciente, los busco en un manual y eso me tira a mí qué clasificación, qué tipo de patología es. Pasamos a el psicoanálisis. ¿Por qué Lacan pasa al psicoanálisis? En el cual donde se escucha el texto subjetivo de la persona, donde ya, digamos, el síntoma no tiene tanto que ver con lo que observo, sino cómo el paciente lo vive, cómo el paciente lo relata. Eso es el síntoma para el psicoanálisis. Entonces, ¿cuál es el punto que hace que Lacan pase de un lado hacia el otro, podríamos decir? Bien. Entonces, a ver, Lacan plantea en su tesis, que cualquiera si quiere puede ir a buscarla, creo que debe estar en internet, cualquier cosa me preguntan, del caso de Amy. El caso de Amy es un caso en el cual Lacan analiza una mujer, es un caso que fue muy conocido en la época, algo muy parecido a lo que ocurrió con John Lennon. Es una chica que va y quiere matar o clavarle un cuchillo a una famosa. Ahora, lo que va a plantear Lacan es que en este querer matar a esta chica, no es que quiere matar realmente a la chica, sino que lo que quiere matar es a lo que representa esa famosa, digamos, esa chica famosa. ¿Qué es lo que representa? Bueno, un ideal al cual ella aspiraba, es decir, una imagen ideal de sí misma. Bien, entonces la famosa va a representar una imagen, la tesis de Lacan es que esa famosa representaba una imagen ideal de sí misma. Atacando la imagen ideal de sí misma, lograba de alguna manera desembarazarse de las exigencias del ideal, podríamos decir. Y todo esto es importante porque todo esto lo vuelca a la idea de ideal. ¿Cuál es la imagen ideal para Lacan? ¿Dónde se constituye principalmente? Entonces esto lo lleva a Lacan a ir hacia Freud. ¿Bien? ¿A qué concepto freudiano nos remite esto de imagen ideal? Nos remite al concepto freudiano de narcisismo. ¿Bien? Narcisismo es ese estado ideal, esa imagen ideal en la cual Narciso se enamora de su propia imagen. Digamos, yo soy mi propio ideal en ese momento, ¿no? Yo me enamoro de mi propia imagen. Eso es lo que le ocurre a Narciso. Por eso Freud toma este momento del niño, principalmente. El niño pasa por la etapa de narcisismo y lo bautiza con ese nombre. El niño queda fascinado con su imagen. Él es perfecto, él es omnipotente. Todos hemos pasado esa etapa en la infancia en la cual creíamos que éramos omnipotentes y que todo lo podíamos lograr. Bueno, entonces Lacan va a explicar luego, un poco posterior, el narcisismo como producto del estadio del espejo. Este nuevo acto psíquico que nombrábamos antes, que Freud no sabía cómo categorizarlo, cómo explicarlo, Lacan lo explica a través del estadio del espejo, que va a ser el antecesor de alguna manera o va a contener los conceptos de los tres registros que luego desarrolla más adelante en su obra posterior, ¿no? Lo que tenemos que entender, el estadio del espejo, Lacan queda muy interesado en un fenómeno muy conocido que es que los niños, a diferencia de los animales, cuando se miran en el espejo, se reconocen en el espejo, los niños y los adultos, ¿no? Es decir, el humano, a diferencia del animal, cuando se ve en un espejo, se reconoce su propia imagen, la imagen que el espejo le devuelve. El animal, por ahí, o bien no se reconoce como los perros, o bien ocurre como en los primates más evolucionados, que se reconocen, pero al poco tiempo se desencantan, o sea, dejan de mirarse, deja de ser eso algo que lo entusiasme. El ser humano pasa un fenómeno muy, muy particular, Lacan lo describe como júbilo. Uno podría decir, juega con su propia imagen, empieza a experimentar o experienciar, o sea, hace gestos, se mueve, empieza a mirarse, intenta tocarla, etc. Entonces, Lacan dice, ¿qué es lo que pasa ahí?
¿no? ¿Por qué pasa ese fenómeno? Y dice, ¿qué es lo que se está jugando en eso que ocurre? Y Lacan dice que ahí pasan algunas cuestiones que podrían explicar la constitución del yo como una totalidad. Dice, esto lo hace pensar a él, porque él parte en un primer momento a intentar explicar un primer Lacan, digamos, intenta explicar esta cuestión de cómo se constituye el yo, el narcisismo, la realidad, a partir de una hipótesis casi biológica o embriológica. La hipótesis biológica que dice Lacan piensa la cuestión de que la maduración del cuerpo aún no está dada del todo. Entonces en algún momento se producen los fenómenos, lo que en neurología se conoce como mielinización, y la mielinización permite la propiocepción, es decir, la percepción interna del cuerpo. Que cuando la mielinización en el cerebro, es decir, cuando el cerebro concluye esa fase, es decir, se termina de desarrollar un poco más en el niño porque nace prematuro, nace todavía incompleto el cerebro del niño cuando nace. Cuando se termina de desarrollar un poco más ese cerebro, ahí recién aparecería la percepción completa del cuerpo. Es decir, nuestro cerebro ya estaría preparado y completamente formado, y esto coincidiría con la percepción que nosotros tenemos del cuerpo. Pero después abandona esta idea también Lacan, y va a decir, no se explica esto, ¿no? Porque él va a diferenciar lo que es el organismo del cuerpo, entre otras cosas. Y él va a plantear una hipótesis casi contraria. Él va a decir, lo que a mí me da un cuerpo como una totalidad, porque el cuerpo, cuando nosotros hablamos de un cuerpo, hablamos de algo que es un todo, que es una gestalt, que es una unidad. Por ejemplo, si pensamos en un auto, el auto es una totalidad. Ahora, si yo pienso, ¿las ruedas son un auto? No, son ruedas. ¿Las puertas son un auto? No, son puertas. Es decir, si tenemos las partes sueltas, podemos denominar todas las partes, pero eso no hace al auto. Digamos, como dice la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes. Tiene que haber algo más. Y con el cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Digamos, yo puedo saber que tengo una mano, yo puedo saber que tengo otra mano. ¿Por qué? Porque las siento a las dos. Yo puedo saber que tengo un brazo, ¿no? Puedo saber que tengo una pierna. Ahora, eso no me da un cuerpo. Necesito que pase algo más que a mí me constituya y unifique todas las sensaciones que puedo tener una mano con la otra, y que todo sea lo mismo. Que yo pueda decir, cuando me pincho acá en esta mano, me clavo una aguja, por ejemplo, y siento dolor, si a los 10 minutos vuelvo a hacer lo mismo, es en el mismo cuerpo, ¿no? Porque uno podría decir, ¿cómo es que se llega a pensar que es el mismo cuerpo al que le duele, ¿no?, distintos dolores, si, digamos, yo primero experimento uno y después experimento el otro? ¿Cómo se llega a esa síntesis, a esa unificación de poder decir, este dolor que siento de este lado y el que siento de esta otra mano es en el mismo cuerpo? ¿Bien? Está repercutiendo sobre mi yo, ¿no? Sobre mi cuerpo. Bien, o sobre mi yo, que es más o menos lo mismo. Entonces lo que va a decir Lacan es que cuando nosotros vemos la imagen en el espejo, eso recién nos devuelve una imagen completa, unificada, una totalidad. Yo veo una totalidad cuando veo en el espejo. Ojo, el espejo no es solo el espejo, la imagen reflejada, también puede ser otro nene. El espejo también puede ser un dibujo incluso, podríamos decir. Es decir, cualquier cosa que me devuelva una percepción de una imagen unificada. Entonces, Lacan se está postulando del lado casi contrario. Él, si bien no niega que existe una maduración biológica, él lo que dice es que la totalidad del cuerpo y del yo y de la realidad, la totalidad no la da no se da internamente por un proceso madurativo solamente. La totalidad me viene de afuera, yo veo una totalidad allá afuera, ¿no? Uno podría decir. Entonces me es dado una imagen como una totalidad desde afuera, cuando veo que a la otra persona como un todo integrado. Es decir,
el otro me va a dar un yo. Y uno puede decir, bueno, pero en el espejo, ¿qué otro hay? Sí, también es un otro, porque mi imagen no soy yo, digamos. Yo veo una imagen en el espejo que incluso es invertida, nunca es la imagen de lo que yo soy. Puede ser similar, pero no soy yo. Entonces, siempre es un otro lo que a mí me da la imagen, ya sea el otro como imagen en el espejo, el otro como un semejante, como otro nene, o no sé, etcétera. Podríamos seguir agregando, mejor dicho. Ahora, Lacan va a decir, el otro me constituye de alguna manera, este otro él lo va a llamar imaginario. ¿Por qué? Porque es la imagen del otro, es la percepción, es la relación que yo voy a tener con esas imágenes que van a componer mi yo, es decir, me van a integrar como una totalidad. Y acá caben dos preguntas a hacerse. La primera es, ¿qué hay antes del yo entonces? Y por otro lado, ¿se alcanza solamente con una imagen? Y la primera podemos responderla de manera sencilla, es decir, antes del yo, antes del cuerpo, ¿había un cuerpo o no? Habían partes, así como decíamos del auto, una rueda, una puerta, partes sueltas. ¿Por qué? Porque yo experimento, por ejemplo, la sensación de hambre en la panza y por ahí a los 10 minutos siento dolor de cabeza, pero nada me habilita a mí a decir que soy lo que es en el mismo cuerpo eso que ocurre. ¿Se entiende? Son sensaciones distintas, tengo la idea de mano, tengo la idea de otra mano, pero son recortes parciales que yo hago del organismo, ¿no? Ahora, el cuerpo es algo más allá, es una idea de todas esas representaciones que yo tengo del organismo, mano, pie, o las sensaciones que tengo también en todas las partes, de manera aislada, se lleguen a integrar. Es decir, antes, por eso Lacan dice, nacemos partidos en pedazos. En Freud ya estaba esta idea también. Bueno, y la otra pregunta que dijimos, si alcanzaba con ver una imagen solamente, ya sea de otro nene, o sea de un semejante, o ver la imagen en el espejo, o si es necesario algo más. Bueno, Lacan va a decir, es necesario algo más. Va a ser necesario lo que él va a denominar el otro de la cultura, ¿no? Que injustamente casi siempre se lo adjudica a los padres, pero en realidad Lacan va más allá de eso, de los padres. Los padres es, digamos, el otro predilecto de la cultura en ciertas sociedades o en ciertos momentos históricos, pero no necesariamente. También puede ser cualquier persona que me sea representativa para mí, un otro representativo, dice Lacan. O sea, digámoslo de una manera más clara, lo que importa es que sea un otro representativo para mí y que sea aquel que me dé el lenguaje, ¿no? Aquel por el cual se me va a transmitir el lenguaje, un lenguaje que a mí como sujeto me antecede, existe antes incluso de que yo nazca, y el otro me lo transmite, ya sea el padre, el maestro o el que se les ocurra. El punto principal es ese, que va a ser necesaria una matriz simbólica, o va a ser necesaria las palabras, o va a ser necesario el lenguaje, para que yo pueda tener esa relación con el semejante, con el espejo, con la imagen. O sea, tenemos dos planos. Por un lado tenemos un plano simbólico, un plano del lenguaje, de la palabra, más abstracto, y por otro lado tenemos un plano que tiene que ver más con lo sensorial y con la imagen. Y sería necesario, dice Lacan, este plano simbólico o este plano de la palabra o del lenguaje para poder sostener algo de esta imagen o sensación. Pongámoslo en palabras mucho más simples todavía, porque a veces parece que Lacan fuese una cosa completamente difícil y no lo es así. A ver, es muy sencillo. Si yo tengo un cuadro colgado en una pared, yo puedo percibir el cuadro o la pared si yo tengo la palabra previamente o la idea de pared y de cuadro. Si no, para mí está todo dado como una única cosa indiferenciada, como una masa morfa indiferenciada. El punto es cómo yo llego a poder dividir la realidad que veo en partes, en decir, no sé, acá atrás tengo libros, tengo una biblioteca, después yo estoy más adelante sentado, etc.
porque tengo la idea o tengo las palabras de biblioteca, tengo la palabra de libros, tengo la palabra de persona, etc. Y entonces el recorte que yo hago de esas imágenes va a ser en función de las palabras. Bien, en un primer momento podemos decir que yo tengo palabras sueltas, uno podría decir, nosotros es muy claro los juegos que hacen las madres, por ejemplo, con los chicos, ¿no? Las madres con los chicos, ¿qué hacen? Le dicen, qué linda manito que tengo yo, o de quién es este dedito, y le van enseñando partes fragmentadas, podríamos decir. La idea de mano, la representación de mano, la palabra la palabra mano, la palabra dedo. Pero eso no es una totalidad. Vuelvo al ejemplo del auto. Es la rueda, es la puerta, etc. Ahora, ¿cómo llega a ser que el todo es más que la suma de las partes? ¿Cómo llega a ser un auto como una unidad funcional, como una única cosa que implica un plus, diría la Gestalt, ¿no? Bueno, ¿cómo? La pregunta la hacemos, la extrapolamos al campo que estamos hablando, al campo de la constitución psíquica, y decimos, ¿cómo llegamos a tener un cuerpo? ¿No? Es interesante esto. Entonces, la pregunta de cómo llegamos a tener un cuerpo, justamente necesita un soporte simbólico, dice Lacan. Y ese soporte simbólico, él se lo adjudica al otro significativo. Pongámosle, por ejemplo, la madre. La madre, cuando el nene se ve en el espejo, le dice, ah, mira, este es tu reflejo, así sos vos. Bien. O podemos pensarlo, cuando ve otro nene, le dice, ah, mira, acá hay otro nene como vos, vení, jugá, ¿no? Entonces, ahí lo que le está diciendo es, vos sos esa imagen que estás viendo, ¿no? Como una totalidad. Bueno, podríamos pensar también lo que Lacan va a denominar posteriormente como los tres registros, ya está contenido en esta dialéctica que él plantea, ¿no? Entre el yo, el otro y el otro significativo, ¿no? Está contenida de alguna manera, porque nosotros tenemos el plano imaginario, el plano... ¿Cuál es el imaginario? El de las imágenes, yo, lo que veo, lo que percibo, el plano simbólico, ¿no? Que es el de las palabras. Y tenemos el plano real, porque nadie niega que tengamos un organismo, es decir, pero el organismo pensado como carne, nacemos como carne. Después, cómo organizamos y recortamos eso será el cuerpo. Pero hay algo real, las sensaciones son reales también. Entonces, tenemos, eso es lo que Lacan posteriormente va a llamar los tres registros. Otro punto importante que no me quería olvidar es que cuando la madre le señala a ese chico, vos sos como aquel, o vos sos ese el espejo, que no sos vos, sino que es tu imagen, lo que está trasluciendo en ese acto es mostrándole cómo ella lo ve, o cómo ella desea que él sea. ¿Se entiende? Vos tenés que ser como esa imagen, o vos tenés que ser como el otro nene, pero nunca vas a poder ser, vos tenés que ser como sos vos, porque no hay un yo de entrada, o por lo menos no lo va a registrar eso. Entonces, el nene lo que intenta hacer es, intenta cumplir con ese ideal, intenta acercarse a ese ideal. ¿Por qué? Porque ama a la madre, porque él quiere ser reconocido por esa madre. Bien, entonces, ¿qué hace? Intenta acercarse a ese ideal, y ese ideal no puede completarlo nunca. Nunca va a completar ese ideal porque no sabemos lo que piensa el otro significativo, no sabemos lo que piensa nuestra madre, no sabemos lo que piensa nuestro maestro. Digamos, nos dice, vos tenés que ser como tal, y vos intentás, ¿en qué sentido? ¿No? A ver, ¿me parezco más en esto o me parezco más en lo otro? ¿En qué? ¿Que tengo que ser rubio como el otro nene? ¿O en que tengo que ser alto como el otro nene? ¿O que tengo que ser responsable? Es decir, muestra algo del deseo, pero también queda oculto, uno podría pensar. Y a la vez, queda en la imposibilidad, digamos, yo intento cada vez más
acercarme a ese, pero no voy a ser ese. Bien, es decir, el yo se constituye a partir de este intento de copiar al otro para satisfacer de alguna manera el ideal del otro significativo, de la madre. Bien, entonces, en este intento de copiar a ese semejante, a ese otro, a ese que yo veo, a ese otro nene, lo que hago es enajenarme, de alguna manera. No sé si enajenarme, pero alienarme, mejor dicho, alienarme. Quedo alienado. ¿Por qué? El yo es una instancia entonces de alienación, porque si el yo, que es lo que aparentemente es más propio que tenemos, es una copia del otro, que yo hago para poder cumplir con los ideales que me exige la cultura, ¿qué es lo que está pasando? Estoy alienándome, de alguna manera. Me estoy tornando otro, dirían algunos psiquiatras. Bueno, ¿qué más podemos aclarar de esto? Entonces, bueno, me quedo con esta idea principal de que pensemos de que entonces para que haya un yo es necesario una imagen como totalidad, y que esa imagen de totalidad viene desde afuera, desde cuando yo veo a alguien semejante a mí, lo veo, lo percibo como una totalidad, pero es necesario también la palabra que venga ahí a poder recortar eso como totalidad de lo que es la realidad en sí misma, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, dejamos por acá hoy porque yo sé que esto es muy complejo, pero me interesaba esa idea puntualmente, que entiendan que el yo se construye, que el yo es esta idea de cuerpo como una unidad, de que soy una unidad diferenciada del resto de la realidad, y que esto se va a constituir, y que se constituye a partir de ver a otra persona como una unidad, y esta relación que yo tengo con esta otra persona que veo como una unidad, Lacan la llama la relación con el semejante, y que esta relación va a ser sostenida por la palabra, va a ser sostenida por el eje simbólico, es decir, por un otro significativo que me diga esa totalidad es similar a vos, ¿no? Entonces yo, que hasta el momento era fragmentos, paso a ser una totalidad, a partir de que me copio del otro. ¿Me copio para qué? Para ser reconocido por ese otro significativo que llamábamos, el mismo que me señaló y me dijo, esa totalidad es igual que vos, ¿no? ¿Por qué? Porque es significativo para mí. Y ahí, en ese señalarme y decirme ese es como vos, me está mostrando como yo quiero que sea, como él quiere que yo sea, digamos, ¿no? Así que, bueno, y así es como vamos a retomar la vez que viene. Si quieren me pueden hacer preguntas, y bueno, y si algunas puedo contestarlas por escrito y otras puedo contestarlas en el próximo video. Bueno, les agradezco a todos que hayan visto mi video, y espero que sea el primero de varios posibles. Gracias.